Ahora vamos a recibir a nuestro invitado, el doctor José Luis Tapia Rocha, economista, para conversar un poco de economía a esta hora. Doctor Tapia Rocha, tenga usted muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Adolfo. Doctor, quiero empezar con algo que me sorprendió. Yo estoy juntando mis dolaritos, doctor, porque quiero darme un viajecito con mi señora. Y cuando fui a cambiar el dólar ha subido. Hoy día ha estado en 3.87. Yo lo tenía en 73 mapeado, así hace, ¿qué? 10 días. ¿Qué está pasando, doctor? Me preocupa. ¿Otra vez se viene el dólar a los cielos? Es un factor estacional, Adolfo. Lo que sucede es que como ya las empresas grandes, las grandes, están sacando utilidades, o sea, están haciendo cálculos de lo que van a repatriar a sus matrices, entonces están comprando dólares y eso está ocasionando que hay una demanda inusual. Que por cierto, no debería preocuparnos porque no es una variable política. La variable política vuelve muy inestable, ¿no? Se vuelven los picos, los baja, sube los precios, etcétera. Pero en este caso es algo que es más o menos por estas épocas empiezan la gente o sobre todo los empresarios grandes empiezan a hacer cambios, ¿no? Cambios por ejemplo, planificación estratégica, hace cambios de personal, cambios de maquinarias, renovación, etcétera, y a veces necesitan dólares, necesitan repatriar, hacer muchos movimientos internos, entonces es normal que esta época sea así, un poco fluctuante, ¿no? Doctor, y políticamente esos factores que nos preocupan, ¿no? ¿Cuáles son los que usted ve en la actualidad están contribuyendo a que la economía del Perú no desarrolle? Mensajes inconsistentes del ministro de Economía, porque manda un mensaje, por ejemplo, de reactivación y por el otro lado te suelta el impuesto selectivo al consumo. Entonces tienes ahí dos contradicciones. Tú quieres activar la demanda para que haya más ventas y esas ventas generen ingresos y a la vez estimule las inversiones. Bueno, entonces baja los impuestos, abre los mercados, desregula, privatiza, ¿no? Pero lo que hace el ministro ahora es mandar una señal muy mala, que es el aumento del impuesto selectivo al consumo. Entonces ya están las bodegas diciendo de que eso le va a afectar la demanda y eso le va a significar menos ingresos. Y eso efectivamente podría ser, es decir, las bodegas están en la razón. No es cierto que la demanda se les caiga, ¿no? No, porque la cerveza, como el cigarrillo y como algunos artículos estos que quieren modificar las conductas del comportamiento del compra, son inelásticas. Ese es un término técnico. En poniéndolo en simple es que las personas no es que porque le suban el precio de la cerveza deja de tomar cerveza o le suben el precio del cigarrillo no deja de fumar. O sea, esos comportamientos hacen que aunque le suban, las bodegas no pierdan, incluso hasta pueden trasladar esos costos adicionales que implica un impuesto selectivo al consumo al precio final. O sea, no es tan, digamos, así, pero hay efectos colaterales que hay que señalar. Uno de los efectos colaterales es que la gente cuando ve que sube un precio del cigarrillo o de la cerveza, inmediatamente el consumidor pobre, me refiero, no el rico, el consumidor pobre agarra y dice, no, ya no cerveza, me iré a tomar un roncito. Entonces ese Claro. roncito le hace más daño a la salud que la cerveza. Entonces tiene efectos regresivos en la salud, porque el impuesto selectivo al consumo recauda muy poco, es algo así como el 3.5% del total recaudado por el gobierno, es por ISC, o sea, por el impuesto selectivo al consumo. Y entonces, si tú quieres recaudar, porque eso es lo que dijo el mensaje inconsistente del ministro Contreras, no debiste haber puesto un mayor, digamos, tasa de este impuesto. Si no, tienes que irte a los más recaudadores, que son tres: el impuesto a la renta de tercera, el impuesto de quinta o el IGB, que es lo que más recauda, porque él ha mandado un mensaje inconsistente diciendo que se va a recaudar más. Y eso no es la mejor manera de alentar la reactivación, las inversiones, yendo con mensajes equivocados, ¿no? El ministro Contreras, si no me equivoco, fue viceministro, ¿no? Es un economista de años, ya.
no es una persona neófita nueva que se está colocando para ver. De repente es más técnico que político, pero ¿por qué esa inconsistencia en su mensaje? O sea, cuando una persona que sabe lo que hace empieza a tener estos errores, yo creo que alguien le está soplando algo al oído que él no quiere decir, pero lo termina por obligación diciendo. Una percepción, digamos, muy subjetiva es que el señor no tiene peso político. Es decir, en el gabinete parece ser muy obsecuente a las corrientes que se forman internamente. Por ejemplo, el caso de Petroperú. Tú tienes ahí un ministro de Energía y Minas que es bien estatista y tienes a un Ministerio de Economía que quiere cambiar, digamos, la composición del directorio para que tenga más peso. Y finalmente triunfa la idea de que hay que seguir haciendo algo por Petroperú, siendo una chatarra esta empresa. Entonces no tiene peso político el señor Contreras, aunque lo ha intentado en varias veces, en varias ocasiones, cuando se lo han querido bajar en términos de, digamos, la pequeña empresa tenía su representante que dijo de que las había mentido, que nunca había cumplido de las 25 medidas que había prometido, ninguna fue para la microempresa, debe renunciar. Por el otro lado, la recesión que dijo que no iba a ocurrir y ocurrió. Entonces, con todos esos pasivos políticos, aún flota. Entonces, es un poco como que ha querido jugar a la política y no le ha salido bien, y entonces ahora dice sí a todo lo que la presidente o al premier Otárola le dice, entonces se mantiene a flote con ese apoyo político que todavía tiene de parte de estas dos personas importantes en el poder, ¿no? Y tal vez ese sea el único valor que tiene, porque realmente una persona técnica que se respete pues como economista va a entrar a hacer los cambios que requiera y no a ponerle oídos a lo que se le antoja a la presidenta o al premier. Y acá vemos que Contreras, por el contrario, al parecer no está haciendo lo que debiera, sino lo que el Consejo de Ministros determina. Porque no tiene simplemente un proyecto, un plan económico consistente que haya entrado este señor por ese plan, por esa consistencia de su programa y sus medidas, ¿no? Ha sido para mí un reemplazo de alguien que cuando salió el anterior ministro buscaron al que pudiera ser más asequible, más noble en la aceptación de sus medidas del gobierno como gobierno general. Entonces tenían a alguien que, bueno, podía decir sí a todo, ¿no? Y pocos no. Y así pues no se maneja un ministerio que a veces necesita ponerse fuerte cuando la época corresponde. Por ejemplo, estamos en una época de recesión, tiene que decirle no a los gastos, no a una serie de incrementos, rescates a Petroperú, ahí tiene que decir no. Pero él parece que dice no una vez y luego dice sí, y entonces esa dubitación que tiene políticamente no le conviene a él porque va a salir peor de lo que ya están yéndose muchos a decir, a atreverse, incluso ex ministros, ya a sugerir que necesita un cambio de cartera, y no solamente él, sino también el primer ministro. Entonces eso no ni le conviene ni a Otárola ni le conviene al ministro, porque en este caso, como Otárola es un super ministro, no es cualquier ministro, el tenerlo ahí al señor Contreras es un pasivo para su propio peso político dentro del gabinete, ¿no? Entonces ahí creo que hay que corregir muchas cosas y el gobierno tiene que tomar seriamente las sugerencias que desde aquí, desde el sector privado, estamos, digamos, señalando de que tiene que cambiar un gabinete porque no va a alentar las expectativas empresariales que se están yendo en picada, porque estamos yendo todavía a la zona pesimista. Y eso no es bueno para la reactivación económica, ¿no? El día de hoy, en la edición web del diario Gestión, ha salido la siguiente noticia. Moody's, 2 puntos claves para cambiar la perspectiva negativa del Perú. Jaime Reusch, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano del Moody's, proyectó que la economía peruana crecerá 2.7% este año. Esto termina siendo una buena noticia, pero ¿es tal cual? No, por cierto que no. Yo no me puedo atrever desde ahorita a decir que va a crecer la economía, porque siempre que hablan así termina en negativo. O sea, ¿por qué? Porque las expectativas del año pasado se corren para enero.
quiere decir que las personas, como tienen todavía ese aliciente de que el año nuevo es el mejor año, que va a ser mejor, entonces todavía esas expectativas son muy provisionales. Uno tiene que mirar más o menos para atreverse a dar unas cifras estimadas, ya más o menos que pueden variar en 0,5 para arriba o para abajo. Es en junio. En junio ya más o menos tú ya tienes una tendencia hacia si está subiendo o si está bajando, porque junio es mitad de año, ya se hizo todo lo que debiste haber hecho en materia de inversiones, gastos, todo eso ya lo hiciste a comienzo de año. O sea, lo que te queda a ti es junio, julio para ver cómo rebotó lo que hiciste de bien o de mal durante el año, porque todo se planifica el año pasado y luego se hace todo lo ejecutado los primeros meses, así que los resultados se ven a mitad de año para adelante. Entonces, decir que el señor Reusch ahí de Fitch Rating dice que va a crecer, no, me parece un poquito ligero en su comentario, ¿no? Y usted, desde estos primeros 2 meses que estamos pues ya transcurriendo, bueno, estamos a mitad del segundo mes, ¿no? Y con esta perspectiva que se tiene del ministro de Economía, ¿piensa que va a ser un año halagüeño, un año mejor? ¿O es que debemos de pensar de que vamos a seguir todavía en este problema económico de no tener una claridad y ni un norte hacia dónde vamos? Va a depender mucho a lo que haga la presidenta. La presidenta finalmente es la jefa de todos ahí, ¿no? Si la presidenta tiene claro lo que va a querer de este país para este año, seguramente se va a rodear de las mejores personas. Pero si va a jugar al piloto automático, que mejor hay que ver la forma de que mi porcentaje de votación no vaya a bajar, y si está así en una manera muy, como se dice, muy detrás de la cortina para que otros ministros hagan la tarea por ella y ella no tenga el coraje de sacar adelante el país y que se le vea que está comprometida con el desarrollo, yendo por aquí, para allá, a diferentes lugares, tratando de resolver problemas, etcétera, entonces se va a rodear de las personas que, digamos, hasta ahora las viene teniendo, ¿no? Entonces no creo que todavía podamos adelantar sobre qué va a ocurrir con el Perú si la presidente no, por lo menos, no hace algo al respecto. Pero mi opinión, digamos, de como más o menos siendo la de psicólogo frustrado, es que siempre las personas buscan la zona de comodidad y es difícil sacarlas a las personas de la zona de comodidad, y en este caso la presidente, ¿no? La presidente viene de una institución llamada RENIEC, donde gran parte de su vida ha sido funcionaria, jefe de agencia, y ha trabajado pues en rutinas ya establecidas, y la política no es así. La política es muy variable. Entonces, como verás, busca la seguridad antes que el riesgo, ¿no? Se necesitan tomar decisiones, se necesita arriesgar, se necesita conversar con más personas. Ella seguía un programa de trabajo monótono, rutinario, diario, y aquí es totalmente distinto. Lamentablemente, no sé si eso nos alcance para poder realmente mejorar las cosas. No nos alcanza tampoco el tiempo, doctor José Luis Tapia. Muchísimas gracias, siempre un gusto conversar con usted. De nada, Adolfo, ya será para la próxima. Hasta la próxima. Gracias. El doctor José Luis Tapia Rocha ha estado con nosotros conversando sobre la economía nacional. Vamos